Bien, pues ahora sí, ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Como decía antes, estuve compartiendo con el grupo de que íbamos a ver un personaje de la Escritura, Isaac. Isaac, un padre con promesa. Y así que os invito a ir al libro de Génesis, porque vamos a leer algunos pasajes del libro de Génesis. La Biblia está llena de personajes, diferentes personajes, con grandes lecciones para nuestra vida. De hecho, encontramos tantas historias de las cuales podemos sacar lecciones, ¿verdad? Y especialmente sacamos lecciones de aquellos personajes, aquellos hombres, aquellas mujeres que Dios usó para llevar a cabo sus planes. Y uno de estos personajes precisamente es Isaac. De Isaac tenemos una imagen quizá un tanto desvirtuada. Primero, Isaac nos da la impresión de un joven al que su padre le engaña para llevarlo a un monte y ser sacrificado. Luego, al pasar los años, le vemos como un padre ya anciano, como también fácilmente es engañado por su esposa, por Rebeca, para dar bendición a uno de sus hijos, a Jacob, en lugar de Esaú, que era el que le correspondía la primogenitura. Pero parece ser, pobre Isaac, parece que todo el mundo le engañaba, ¿no? Esa es una impresión que así formalmente nos parece, ¿no? Parece que todo el mundo le tomaba el pelo, aquellos sus más íntimos, sus más cercanos, ¿no? Su padre, su esposa. Sin embargo, la vida de Isaac nos da algunas pistas de cómo un hombre puede ser guiado por el Señor para cumplir su propósito, y no importa las acciones que otros muy cercanos incidan en su propia vida. Así que vamos a hacer un vistazo así general de la vida de Isaac. Hay dos hitos importantes. Bueno, Isaac, el nombre Isaac significa en hebreo ríe o risa. Abraham rió cuando recibió el anuncio del nacimiento de Isaac. Leemos en Génesis capítulo 17, iremos viendo algunos versículos. Dice versículo 17 de Génesis, capítulo 17, versículo 17: entonces Abraham se postró sobre su rostro y rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacerle hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. A Abraham le dio un ataque de risa cuando recibió la noticia. Posteriormente, también Sara rió ante la idea de que tendría un hijo cuando era de edad avanzada. Leemos en Génesis 18, versículos del 11 al 15, dice Génesis 18, 11: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, refiriéndose a la cuestión de la regla. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, que no solamente el hecho de quedarse embarazada, sino de gozar de la relación íntima con su marido. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Así es Dios. Así parece que, porque al nacer Isaac, cuando Abraham tenía ya 100 años, como hemos leído, y Sara declaró que
que Dios le había hecho reír y que incluso podía contagiar a otros, lo leemos en otro pasaje, nos damos cuenta que Dios sorprende en la vida de Abraham y de Sara, y su intervención tan sorprendente fue tanto hasta el punto de hacer reír a aquellos a los que sorprende, aunque sea incluso ante la incredulidad de los oyentes. Imagínate que te toca la lotería sin haber jugado y te tocan 50 millones de euros. Yo no sé tú, pero a mí me da un ataque de risa, de la emoción o yo qué sé. De manera sorprendente, algo que no esperas y te genera unas reacciones. En el caso de Abraham y de Sara, la sorpresa de llegar a ser padres a esa edad les produjo risa. Cuando Dios nos sorprende en cualquier área de nuestra vida, siempre hay una reacción de emociones, de sentimientos, y lo podemos experimentar en el ámbito personal. También en el ámbito comunitario tenemos experiencias nosotros como iglesia de diferentes situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo incluso, la sorpresa de una conversión. Nos trae gozo, nos trae alegría. O la restauración de una persona que estaba alejada del Señor y vuelve a los caminos del Señor, ¿no? Todo eso nos produce gozo. Dice Primera de Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Tenemos tantos motivos de las bendiciones que el Señor derrama en nuestras vidas para gozarnos, y sin embargo a veces vamos arrastrando los pies, ¿verdad? El Señor nos da muchas oportunidades y ocasiones y razones para estar gozosos. El mismo Señor Jesús, al finalizar sus bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, decía, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos. Gozaos, es lo que Débora nos ha estado invitando en esta mañana, a recordar quiénes somos y a recordar también cuál es nuestro destino y todo lo que el Señor ha preparado. Decía el Señor Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos motivos para estar gozosos. No sé, ¿estás gozoso hoy? ¿Estás gozosa? ¿Hay alegría en tu corazón? ¿Hay bendición para decir, Señor, gracias, gracias? Los dos grandes hechos de la vida de Isaac, volvemos a Isaac, giran alrededor, hay muchos momentos, pero giran alrededor de su nacimiento y de su casamiento, de su boda. La razón de esto, la razón de estos hechos importantes en la vida de Isaac, es que él iba a ser nada menos que a estar en la cadena, ser descendiente por el cual había de continuar la línea de promesas dadas a Abraham y de cuya línea descendiente nacería siglos después el Mesías. Así que Isaac es un personaje clave en la revelación progresiva de la palabra de Dios y de la venida y el advenimiento del Mesías. Decía que el primer gran hecho a destacar tiene que ver con su nacimiento. Abraham había sido objeto de una dura prueba con respecto a la promesa de simiente, de descendencia, y luego a esa edad avanzada, cuando ya estaba prácticamente al final de sus días, vino la descendencia, vino Isaac. Porque Dios cumple sus promesas. Dios lleva a cabo el cumplimiento de cada una de sus promesas. Lo hizo con Abraham. Dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Aun cuando el hombre piense que es imposible, Dios tiene promesas que cumple. Hemos de conocer bien las promesas de Dios. Y hemos de conocer bien las promesas de Dios para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay promesas de la revelación de Dios que encontramos en las Escrituras, hay promesas ya cumplidas, como todas aquellas que tienen que ver con el advenimiento del Mesías, o con la realidad de la vida eterna que tenemos en Cristo. Estas son promesas que están cumplidas ya. Hay otras promesas en las Escrituras que se van cumpliendo desde la soberanía de Dios en nuestra propia vida cotidiana, como es, por ejemplo, su presencia en nosotros. Dios ha prometido dar su Espíritu a cada uno de sus hijos. Y podemos tener la confianza, la seguridad, como veíamos el otro día, de que el Espíritu Santo está en el creyente, somos templo del Espíritu Santo. Pero hay otras promesas que tienen que ver con el futuro, con el advenimiento, el cumplimiento final de, por ejemplo, que se ha mencionado, de la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos. Pero necesitamos conocer las promesas de Dios para, en primer lugar, tener paz, saber que nuestro Dios cumple con cada una de sus promesas. Y si vivimos con angustia, como últimamente se está recordando y estamos viendo, cuando hay tantas personas que están viviendo con estrés, con ansiedad, con depresión, cuando estamos viviendo una situación así, precisamente, si no conocemos las promesas de Dios, o no hacemos caso de ellas, aun conociéndolas, pues vamos a estar sumidos en esa ansiedad o en esa depresión o en esa tristeza. Y en este sentido, conociendo las promesas de Dios y no haciendo caso de ellas, o no confiando en ellas, en un sentido, estamos insultando a Dios. Estamos desprestigiando su palabra, estamos ofendiendo su santa voluntad. Estamos yendo en una dirección contraria a lo que Él ha revelado. Así que qué importante es conocer, aceptar y creer en cada una de las promesas del Señor, que están expresadas en su palabra. Bien, algo parecido le ocurrió a Sara, cuando entregó a su esclava Agar, su esclava egipcia, Agar, la entregó a Abraham, ¿verdad? No estaba muy convencido de las promesas, de que Dios iba a cumplir aquella promesa de que iba a tener una descendencia, y Sara entregó a la esclava egipcia a su marido para que tuviera un hijo. ¿Y qué pasó? Bueno, aquel hijo, ya sabéis, Ismael, pues trajo consecuencias. Cuando uno no cree, no acepta en las promesas del Señor, hay consecuencias. Y leemos en Génesis capítulo 21, versículos del 8 al 21, no lo vamos a leer todo, pero sí que vemos que en esa fiesta donde se celebraba el destete de Isaac, el resentimiento de Sara se manifestó, fue evidente al ver jugar, dice, burlándose Ismael de Isaac. Sara entonces dijo, hay que sacarlo fuera. A Agar y a Ismael tienen que marchar de casa, tienen que abandonar esta casa. Entonces Dios más adelante probó a Abraham ordenándole que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham obedeció, lo sabemos, leemos en la Escritura, y el Señor intervino e hizo aparecer finalmente, ya sabéis, un carnero para el sacrificio. Y luego más adelante se renueva de nuevo la promesa de que Abraham tendría una numerosa descendencia, y así ha sido. Una descendencia espiritual, no solamente física y carnal, sino una descendencia espiritual de la cual nosotros formamos parte. No tenemos registro de
De la vida temprana de Isaac no sabemos demasiadas cosas, aparte del hecho de que fue circuncidado a los 8 días, como era costumbre. Lo encontramos en el capítulo 21, versículo 4. Sin duda, como un muchacho que se convirtió en hijo de Dios en el corazón, lo que sí nos damos cuenta que este muchacho, Isaac, en su actitud, en su vida, consciente de que iba a ser heredero del pacto que había hecho Dios con su padre, vemos algunas señales del carácter de Isaac. Según el escritor, el historiador Josefo, Isaac tendría unos 25 años, esto es una información no confirmada, pero dice que, según Josefo, tendría unos 25 años cuando fue llevado hacia Beerseba, a la tierra de Moriah, donde, como si fuera un holocausto, allí fue llevado en sacrificio por los pecados. Abraham, lo que hizo Abraham, le entregó a Dios su hijo, como si fuera ese sacrificio. Esa era su obediencia, su intención. Y a pesar de reconocer la fe ciega de Abraham en su obediencia al mandato divino para ofrecer a su único hijo, no hay que olvidar un detalle importante: la completa, obediencia de Isaac a su padre. Isaac estuvo dispuesto a obedecer a su padre, aunque no sabía lo que iba a ocurrir con él, y estaba preparando toda la escena para ese sacrificio. Así que en Isaac tenemos este detalle como tipo. Cuando digo tipo me refiero a esa figura de una realidad espiritual en que él se ofrecía, estaba dispuesto a ser sacrificado por su padre. Y es un tipo incluso de la persona del Señor Jesús, quien estuvo dispuesto, pero en su caso hasta el final, que él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Desde el día de su entrega a la muerte, Isaac se convirtió, que no llegó a morir en esos momentos, ya lo sabéis. Desde ese momento Isaac se convirtió en un hombre dedicado a Dios. Y lo vemos en muchos detalles. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos traslada a nosotros también esta actitud de entrega, de sacrificio, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lógico, vuestro culto con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Isaac, en un sentido, era el tipo, era esa ilustración de lo que no solamente Cristo hizo, sino de lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Estar dispuestos a ser obedientes al Padre y lo que Él disponga a hacerlo. El segundo hecho significativo en la vida de Isaac es su casamiento. Ya hemos visto que fue un milagro el hecho de que nació, ¿verdad? Como hemos visto. Más milagro fue lo que ocurrió con esa tentativa de sacrificio, ¿no? Él estaba dispuesto a ser sacrificado, pero Dios tenía previsto un carnero. Vivió, lógicamente. Y ahora la atención sobre la vida de Isaac, se centra en su casamiento. Porque a través de él, lógicamente, debía de haber la continuidad para el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Abraham se preocupa de que sea así y envía a su siervo Eliezer, lo envía a tomar esposa para Isaac. Y lo envía a Harán, que es la tierra original de la familia de Abraham, el país de origen. Entra en escena Rebeca.
En esta situación aparece la hermosa Rebeca. Rebeca, hija de Betuel. Betuel era un sobrino de Abraham, o sea que estaban emparentados. Se evidencia Rebeca como la novia buscada y voluntariamente leemos en los capítulos del 21 al 27, vemos toda esta historia. Vemos como Rebeca está dispuesta a abandonar su hogar para acompañar al sirviente, a Eliezer. Vemos también que Isaac la recibe, la lleva a la tienda de su madre. Isaac y Rebeca, según las costumbres hebreas, se casan y nace el amor. En respuesta a la cortesía, vamos a leer en Génesis capítulo 24, versículo 67. Vamos a leer desde el 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, es una traducción de una palabra hebrea, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y ahí empezaba a latir el corazón de Isaac. Rebeca también alzó sus ojos. Es una escena romántica esto, ¿eh? Y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Os imagináis esta escena cinematográfica? Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hubo aquí un flechazo, un enamoramiento a primera vista, y enseguida Isaac recibe a Rebeca en su casa, en su tienda. Cuando su madre murió, Isaac, que era un hombre ya de unos 36 años más o menos, estaba profundamente apenado por la muerte de su madre, de Sara, y Rebeca viene a llenar también el vacío que hay en su corazón, y lo llena por completo. Aquí hay un mensaje también dirigido a los esposos, a los esposos que estamos aquí, algunos sabemos, y a aquellos que nos puedan seguir a través de los medios. El amor ha de ser la constante en nuestra vida conyugal. O sea, no podemos dar marcha atrás en ni un solo paso. Es cierto que hay situaciones, momentos en la vida complicados, pero el amor, ese enamoramiento que hubo años atrás, no es lo mismo, quizá todavía es mucho mejor, es como el buen vino, que pasan los años y se va cogiendo más cuerpo. El amor ha de ser siempre nuestro caminar, nuestra obediencia, nuestra actitud de querer, de amar. El amor sacrificial, estamos hablando del amor sacrificial, no del amor caprichoso. El amor sin condiciones, el amor ágape. La historia de Isaac nos habla de este amor, de este hombre enamorado que enseguida recibió a Rebeca, y también es cierto que él amaba mucho a Sara, su madre, y ocupó un lugar excelente o especial en la vida de Isaac. Así que encontramos en esta historia también una escena bien romántica. Pero seguimos avanzando. Luego va pasando tiempo. Isaac tenía ya 40 años cuando tomó finalmente por mujer a Rebeca. Lo leemos en Génesis capítulo 25, versículo 20.
Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Así que ya está consolidado. Ya primero fue el desposo, el noviazgo, y luego ya la confirmación de que iba a ser su esposa. Rebeca, resulta que, aun siendo ese matrimonio enamorado, Rebeca resulta que es estéril. Y era estéril durante 20 años. Y nuevamente podría haberse creído que no se iba a producir la promesa del Señor. Parece otra vez que no llega el cumplimiento de la promesa, de la simiente que iba a cumplirse. Parece ser que no se está cumpliendo y que por los medios naturales aquella maternidad no se está dando. Y aquí ocurre de nuevo otro milagro. La esterilidad de Rebeca hace que Isaac ruegue al Señor. Leemos en el capítulo 25, versículo 21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, dice, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Eso nos habla de que Isaac también estaba cerca del corazón de Dios. Él sabía que había una promesa dada a su padre, él mismo era prueba de ese milagro, del cumplimiento de esa promesa, y él ora al Señor para que Rebeca pueda quedar embarazada. De nuevo un reto para nosotros. ¿Qué tan cerca estamos del corazón del Señor? Jesús insistía a sus discípulos permanentemente de estar cerca de Él, de permanecer en Él. No solo era lo mejor. Jesús no solamente le decía a sus discípulos que permanecieran en Él, es que no solo era lo mejor, es que era imprescindible, es imprescindible. Permanecer es obedecer, pero para obedecer hay que tener el deseo de estar muy cerca del Señor, tanto como Él quiere estar cerca de nosotros. El Señor quiere estar cerca de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros también tengamos ese deseo de permanecer en Él. Recordando el capítulo 15 de Juan, cuando el Señor Jesús está hablando de la vid y los pámpanos, leemos en el capítulo 15 de Juan, versículos del 4 al 7. Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por el sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Permanecer en Cristo, permanecer en Dios, estar cerca del corazón de Dios, es lo que el Señor quiere de nosotros. Bien, en esta historia pronto surge una inquietud en Rebeca. Leemos en Génesis 25 que esos dos niños que han sido engendrados en su vientre luchan de una manera especial. Estos dos niños que finalmente representarán, saben por la historia, dos naciones. Por un lado Israel y el futuro mundo relacionado con el mundo musulmán. Siguen caminos mutuamente hostiles, y no solamente en el caso de Jacob y Esaú, sino hasta el día de hoy son mundos hostiles. Pero Isaac permanece peregrino en la tierra, después de haber dado, si seguimos leyendo la historia, en el capítulo 26,
en un momento determinado, empieza a escasear de nuevo los alimentos. Él decide quedarse en Gerar, pero en un momento crítico, igual que su padre Abraham, trata de proteger a su esposa haciéndola pasar por su hermana, y después de reñir con los pastores en Gerar se traslada a Beerseba y finalmente llega a un acuerdo con Abimelech. Forma parte de la historia. Ahora, surge un antagonismo mutuo entre Isaac y Rebeca a causa precisamente de las acciones de esos hijos que han ido creciendo, especialmente de Jacob. Y aquí es cuando llegamos al final, casi al final de la historia. Isaac, engañado de nuevo, pronuncia la bendición paterna entre Jacob y un devoto deseo profético sobre Saúl. Isaac no desprecia a Esaú. Realmente él no hizo distinción. Isaac no hacía distinción entre sus dos hijos. Pero los derechos de primogenitura le correspondían a Esaú y no a Jacob. Y cuando se enteró del engaño, dice la Biblia que se estremeció. Dice en el capítulo 27, versículo 33 de Génesis, dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Así que aquí vemos ese carácter también en Isaac de un hombre justo, aunque fue engañado, y estaba consciente de la importancia de la bendición que él había dado y que iba a transmitir a sus descendientes. Aunque él ignoraba los verdaderos planes del Señor, él fue engañado y sin embargo ese engaño formaba parte incluso de los planes del Señor y que Jacob sería justamente la línea descendiente. Bien, como Isaac debemos ser sensibles en buscar la voluntad de Dios. En ese proceso nos equivocamos muchas veces. Quizá nos equivocamos porque a veces escuchamos pensamientos o consejos o ideas de otros, es cierto, o incluso por nuestras propias decisiones equivocadas. Pero aquí es cuando se trata de buscar cuáles son nuestros intereses. Si son nuestros intereses egoístas, personales, o realmente estamos buscando las cosas que agradan a Dios y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Por eso nada debe paralizarnos. Hemos de construir nuestro carácter lo más próximo al carácter de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Nosotros no vamos a cambiar nada los planes de Dios. La soberanía de Dios se va a cumplir. Sin embargo, vamos a poder disfrutar. Cuanto más conozcamos al Señor, vamos más a disfrutar de sus planes. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 26. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A todo aquel que ha confiado en Cristo, que ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo, hay una invitación de apartarse de iniquidad, de maldad, de pecado. Sigue diciendo 2 Timoteo, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bien, acabamos aquí. Isaac muere a la edad de 180 años y es sepultado por sus hijos. Lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículos 28 y 29. Y podemos ver en el carácter, en la persona de Isaac, pues
muchas características que son encomiables, que son para tenerlo en cuenta también en nuestra vida personal. Vimos su entrega ante el sacrificio. Estuvo dispuesto como un muchacho de obedecer a su padre, sin saber bien lo que iba a ocurrir hasta el último momento. Isaac dedicaba tiempo a la meditación, a la oración. Tenía presente a Dios en su vida. Tuvo un profundo respeto hacia su madre. La consideró hasta el último momento y fue un gran vacío para él. En momentos de enamorarse, de constituir su propio hogar, también vemos cómo él intercede por su mujer. Y eso nos recuerda una vez más la intercesión por los más cercanos, los más próximos. Que no desfallezcamos, de que oremos por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, porque Dios tiene planes para cada uno de ellos. Vemos a un Isaac pacificador. Vemos en él también un espíritu de oración. Y como padre, a pesar de haber sido engañado, no desecha a ninguno de sus hijos. Todo lo contrario. Vemos un ejemplo como padre que sabe que forma parte del plan, de las promesas de Dios. Vemos a un Isaac temeroso de Dios. Así que para todos nosotros, seamos o no padres o madres, tengamos familia o mucha familia o seamos personas que viven en soledad, tenemos tantas cosas que aprender de Isaac como modelo que es una inspiración también para decir: Señor, úsame en tus planes, que tus promesas se cumplan en mi vida. Yo solo quiero formar parte de ese plan maravilloso que es la redención de la humanidad. Que el Señor nos ayude a ver que realmente es tiempo de servirle y de seguirle, de honrar a Cristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?